empezar, hazme de nuevo, cambia Gloria a Dios. Querida comunidad del Eterno, tengan ustedes una muy buena jornada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en definitiva lo que corresponda. Nuestra sociedad, nuestra amada República Oriental del Uruguay es una nación que tiene su propia identidad, es una nación que tiene un fuerte arraigo a las instituciones. De hecho, institucionalmente estamos asistiendo a un tiempo en donde uno de los partidos fundacionales está cumpliendo 190 años, su aniversario 190, y no es que tenga algún vínculo político, no es que tenga algún vínculo afectivo, simplemente por tratarse de una de las instituciones más señeras del mundo. Eh, tal vez algún partido inglés, no sé si el Partido Demócrata en Estados Unidos y alguno más es más longevo, pero definitivamente nuestras instituciones, al menos fundacionales, tienen y han tenido un enorme protagonismo y creo yo que lo seguirán teniendo porque, porque vuelvo a insistir, no se trata de una comunicación político-partidario, sino que se trata de un compartir que resalta la importancia de las instituciones. Nuestra nación, vuelvo a insistir, es una nación que se ha cimentado sobre eh, una institucionalidad en la búsqueda de poder establecer una identidad propia, y creo que parte de nuestra identidad pasa por un respeto a la institucionalidad. Y vuelvo a insistir, una de las instituciones, creo yo, más relevantes de nuestro país está celebrando su 190 aniversario, pero vuelvo a repetir, no es que me una ningún vínculo de ningún tipo, simplemente estoy tomando un elemento coyuntural de nuestro presente institucional, y sería necio no reconocer que este partido político ha tenido un protagonismo muy importante desde nuestra génesis como nación hasta el día de hoy, como lo han tenido los otros partidos políticos. Pero bueno, reflexionando acerca de la importancia de las instituciones y la necesidad de tomar posición y de ejercer de manera democrática nuestra responsabilidad como ciudadanos, me parece muy importante que la Iglesia pueda tomar posición en este sentido, una posición que me parece que habla de una sana responsabilidad, pero tengo yo la percepción de que la Iglesia no escapa tristemente de algunos fanatismos que a veces envuelven, porque, porque bueno, nuestras propias institucionalidades también hacen lo suyo para establecer un vínculo afectivo, cuasi religioso, en donde, en donde se busca una pertenencia, que yo no digo que esté mal, pero yo soy el resultado de una generación en donde hombres de Dios y mujeres de Dios han insistido en la importancia de involucrarse en la política para cambiar las cosas desde
desde adentro, desde una posición diferente. Y a veces a mí me genera cierta resistencia cuando veo a hermanos en Cristo, ¿no? En épocas electorales, cuando toman postura. Y bueno, insistir, me parece que está bien porque es un ejercicio que como ciudadanos debemos de ejercerlo de manera responsable, insisto, de manera responsable, votando a conciencia, pero fundamentalmente eh, siendo dirigidos también en esa coyuntura por el Espíritu de Dios, porque me da la sensación de que la Iglesia de Jesucristo a la hora de tomar postura lo hace desde una condición muy encendida, cuasi fanática, porque a mí me ha tocado ver a hombres y mujeres de Dios que tienen ya muchos años en el Evangelio, que cada vez que se da oportunidad de, bueno, cada vez que el sistema político toca trompeta, ¿verdad? Porque se acerca alguna elección, algún evento político-social importante que requiere la presencia de la ciudadanía, el voto de la ciudadanía, salen envueltos en emblemas políticos, hacen encendidos discursos, discuten de manera casi fanática, cuasi religiosa sus posturas, defendiendo con un encono, ¿verdad?, sus ideales políticos. Me da a veces la triste sensación de que ese encendido discurso en favor de va mucho más allá de nuestra identidad como hijos, va mucho más allá de nuestra condición de iglesia, al punto de que se vuelve difusa nuestra identidad o pasa a un segundo plano nuestra identidad como hijos del reino y nos transformamos en bichos políticos que hacen saber su posición de una manera muy férrea, muy potente, dejando muy en claro cuál es su posición y en donde ellos ponen sus esperanzas claramente. Yo cuando escucho de que la iglesia debe meterse en política, a mí me rechina mucho, debo de ser honesto. Creo que no es el ámbito desde el cual la iglesia debe de funcionar, no debe de ser, a mi muy humilde entender, el espacio desde el cual la iglesia debe de ser protagonista. Yo creo que la iglesia debe de ser protagonista en muchos espacios, en todos los espacios, pero no puede ser el espacio político verdaderamente el desafío a alcanzar, porque, porque me da la sensación de que no terminamos de entender y de aceptar que es un sistema corrupto, es un sistema caído, y de que no por ser nosotros cristianos, cuando uno logra determinada altura o nivel o protagonismo en ese mundo de la política casera, a veces me da la sensación que de una manera muy ingenua nos involucramos y terminamos poniendo nuestras esperanzas y en definitiva lo único que logramos son ciertos favores muy puntuales, eh, pero no hay un cambio estructural, no hay políticas que vayan en consonancia con nuestros ideales, no hay un acento importante, una capacidad de afectación realmente estructural, sino que a lo sumo podemos llegar a lograr algunos, vuelvo a insistir, algunos favores muy puntuales y muy personales a partir de la denominación que pudo colocar alguno de sus miembros y de hacerlos protagonistas en este sistema político. Yo insisto, yo tengo mi enorme resistencia en ese sentido y creo que la iglesia debe de preocuparse por otras cosas, en el sentido de que muy lejos de ser la política un espacio que debe de ser alcanzado sí, solo sí, creo que la iglesia por lo primero que debe de preocuparse es por lo de entender que tiene una identidad y que tiene la responsabilidad de manifestar esa identidad, pero no desde el Palacio de las Leyes, sino desde las calles, desde los colectivos, desde los almacenes, desde los supermercados, desde todo ámbito absolutamente cotidiano. La iglesia no necesita involucrarse en la política, una política permeada por la corrupción, permeada por la mentira, permeada por
por objetivos más personales que institucionales o estructurales, porque difícilmente puedan llegar a gestar cambios verdaderamente estructurales para una sociedad que los necesita. No es el ámbito natural. De hecho, cuando yo repaso la Biblia, recuerdo un evento o un momento en la vida de Jesús cuando él estaba siendo protagonista de la historia y parte de su batería de herramientas eran los milagros, las señales, los prodigios. Y cuando el pueblo judío, el pueblo hebreo, ve ese tipo de manifestaciones en este hombre, en Jesucristo, lo primero que piensan es en irlo a buscar para que él sea el nuevo rey de Israel. Cuando Jesús toma conciencia de que lo están buscando para llevarlo a tomar una posición de gobierno desde una envergadura política, el Señor Jesús sale huyendo de ese lugar porque nunca estuvo en el plan, jamás estuvo en el plan de Dios hacerlo, gestar cambios, generar transformaciones estructurales desde una plataforma política, sino desde una vivencia espiritual, sino desde una cultura de reino. Jamás estuvo en el corazón de Dios cambiar al mundo a partir de un lema político, de un partido político, de una posición de gobierno humano, sino que siempre Cristo dejó en evidencia que su reino no era de este mundo, su gobierno no era un gobierno humano. De hecho, cuando está delante de Poncio Pilato y le pregunta, ¿pero es cierto que tú eres rey? ¿Tú entiendes que eres rey? ¿Tú te defines como rey? Y Jesús, me imagino, lo mira, ¿verdad? Con cierto desconcierto, como diciendo, pero muchachos, no han entendido nada. De verdad, no han entendido nada. Mi reino no es de este mundo. No es la política el lugar desde donde yo debo de afectar. De hecho, cuando yo sigo repasando y buscando elementos en la Biblia, nos encontramos con un mojón en la vida institucional del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, en donde ellos, a conciencia del sistema que gobernaba las ciudades aledañas, a los países aledaños, a las culturas aledañas, ellos toman conciencia del tipo de gobernanza que tenían y comienzan a anhelar eso, comienzan a descuidar su identidad, descuidar ese voto nazareo que había en ellos, comenzaron a descuidar su relación con Dios y comenzaron a pensar que una figura humana puesta políticamente iba a ser la solución absoluta para cambiar las realidades de su nación, cuando en realidad aquel que gobernaba sobre la nación de Israel era el propio Dios. Ellos prefirieron una gobernanza humana a un mandato de Dios. Ellos creyeron en su falta de mirarse al espejo. Ellos creyeron que todas sus desgracias, entre comillas, eran el resultado de no tener una dirección política correcta, de no tener una estructura de gobierno como lo tenían los demás. Claro, no querían entender y aceptar que en realidad los males que ellos padecían no era porque no tuvieran al Dios adecuado, al único Dios, sino que estaba íntimamente ligado con sus errores. Y claro, ninguno quiere aceptar que son nuestros errores los que nos llevan a vivir y a doler lo que hoy estamos viviendo como sociedad. Son nuestros propios horrores los que nos llevan a vivir, por no decir sufrir, en buena medida lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. No es el hombre, no es un sistema de gobierno, no lo es. De hecho, cuando los hebreos le piden un gobierno humano, Samuel evidentemente consulta a Dios. Y miren lo que termina diciendo Samuel, el profeta Samuel, de boca de Dios.
Entonces, esto está en 1 Samuel 8:10 en adelante. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que les había pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, a sus amigos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no responderá. Vuelvo a insistir, debo reconocer que a veces con enorme tristeza, cuando veo hombres y mujeres de Dios vestidos de un fanatismo, vestidos de un encono, vestidos de colores políticos, poniendo sus esperanzas en hombres, en sistemas perimidos, corruptos, en sistemas que alguno mejor, o tal vez no tanto, pero que en definitiva no dejan de representar lo mismo, no son una solución para nosotros, nunca lo fueron y nunca lo serán. Definitivamente la iglesia debe de ser interpelada, la iglesia debe de ser escrutada por el Espíritu de Dios y poder entender de que nuestra, nuestro único galardón y nuestra verdadera razón de ser está en la de funcionar de acuerdo a las expectativas de Dios. Dios puso en cada uno de nosotros una respuesta. Dios puso en cada uno de nosotros una maravillosa devolución, que si nosotros estamos a la altura y logramos manifestarla, definitivamente nuestros pueblos se encontrarán con las soluciones necesarias. No son los partidos políticos, no son los hombres políticos, no son los colores de nuestras instituciones aquellos que van a traer solución estructural verdaderamente a nuestras comunidades. Debemos de volver a la fuente, debemos de defender nuestros principios, debemos de abogar por contestarle al mundo como lo hizo Cristo en el desierto, con un escrito está. Ese debe ser nuestro énfasis. Allí es en donde deben estar puesto nuestro corazón, nuestras esperanzas, porque definitivamente el mayor tesoro que una nación puede llegar a tener es la de poder vivir de una manera bíblica, y es teniendo a una iglesia que se conduce no por objetivos personales, no por colores políticos, no por simpatías partidarias, sino por el ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo quiero animarte a que pongas tus esperanzas en Cristo Jesús, porque de hecho Él vino a este mundo para pagar el precio, para que nosotros tuviéramos la autoridad para poder afectar las estructuras de hoy. Nuestras instituciones no pueden cambiar, no pueden generar cambios verdaderamente estructurales. No tienen las herramientas, no tienen la autoridad, no tienen la solvencia. Definitivamente debemos de poner nuestros ojos en Jesús para que verdaderamente nuestras comunidades sean comunidades que caminen por encima de los problemas, que caminen por encima de las aguas. Pero para ello se necesita una iglesia que tenga sus ojos puestos no en escarapelas, sino en Cristo Jesús, para que nuestra comunidad verdaderamente sea una comunidad que pueda vivir caminando sobre las aguas. Te mando un apretado abrazo y le ruego a Dios que nos dé la luminaria necesaria, la iluminación suficiente para poder entender que verdaderamente la única solución está en Cristo Jesús y no en ningún sistema político. Dios te bendiga, amada comunidad. El Padre bendiga toda tu vida. Shalom, shalom.